Hola, soy Liv Morales y les doy la bienvenida a este video en el que hablaremos de la segunda dimensión de la respiración funcional. Y estamos hablando de la dimensión bioquímica. Se refiere al proceso químico que se lleva a cabo durante una respiración funcional. Punto número 1, y es el que probablemente hemos escuchado más, el intercambio de gases. Esto nos lo enseñan en la escuela desde pequeños, pero prácticamente nos dicen que el oxígeno es el bueno y que el dióxido de carbono es el malo, que cuando inhalamos el oxígeno entra y cuando exhalamos el dióxido de carbono lo desechamos. Pero no es así de sencillo, de hecho es mucho más complejo. Por ejemplo, cuando inhalamos, entra un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, un 0.94 de argón, un 0.04 de dióxido de carbono, el resto son otros gases. Y cuando exhalamos, sale un 74% de nitrógeno, un 13 a un 16% de oxígeno, 4 a 5.3% de dióxido de carbono. Aquí hay un aumento, pero es pequeñito. 5 a 6% de vapor de agua, 1% de argón y otros gases. Entonces, no es tan simple como creíamos. Realmente estos dos gases están presentes durante todo el proceso respiratorio, pero realmente lo que necesitamos es tener un equilibrio entre ambos. La regulación del proceso de la respiración, químicamente hablando, se lleva a cabo en unos quimiorreceptores que se encuentran en el tronco encefálico y ellos controlan el pH de la sangre, los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, etc. Pero el estímulo más importante se da por el dióxido de carbono. ¿Qué significa? Basta con poquitos milímetros de aumento de dióxido de carbono para que se genere una reacción que estimula la ventilación, es decir, que necesitamos respirar. Basta con que aumente de 3 milímetros a 5 milímetros para que ya haya esa reacción. En cambio, cuando hablamos de oxígeno, necesitaría bajar el oxígeno de 100 a 60 milímetros para que suceda esto, pero por lo general, normalmente los niveles de oxígeno se mantienen siempre altos, bajan muy poco. Para que bajen de 100 a 60 tendríamos que estar haciendo ejercicio físico muy intenso a unos 2.500 metros de altura. Claro que esto es demasiado y ahí ya habría una respuesta de ventilación, o sea, una necesidad de respirar grande ¿por qué bajaron estos niveles? Pero eso no sucede normalmente en nuestro día a día. Por ejemplo, si nos sumergimos en una piscina y aguantamos el aire por unos segundos, ese impulso respiratorio, esa necesidad de volver a tomar una inhalación se da porque el dióxido de carbono aumentó, no porque el oxígeno haya bajado, porque probablemente el oxígeno va a tardar mucho tiempo para que realmente baje, pero basta que unos milímetros aumente el dióxido de carbono y tenemos esa necesidad de salir a la superficie y volver a respirar. Entonces, el impulso respiratorio no se da por una disminución del oxígeno, sino por un aumento del dióxido de carbono. ¿Y qué pasa cuando aumenta el dióxido de carbono? Estos quimiorreceptores mandan un mensaje a través de la médula espinal, a través del nervio frénico, que es muy importante, estimula los nervios del diafragma y de los intercostales, de nuestros músculos respiratorios, para que reaccionen y tomemos la siguiente respiración. Entonces, tenemos una alta sensibilidad al dióxido de carbono. Y es aquí donde se encuentra la clave. Necesitamos entrenar, aumentar nuestra tolerancia al dióxido de carbono para tener una mejor condición física y mejor salud en general. Una mayor eficiencia respiratoria va a estar definida por nuestra tolerancia al dióxido de carbono y este es el porqué. El efecto Bohr. El efecto Bohr, en 1904, el científico, un bioquímico danés de nombre Christian Bohr, descubrió que
Cuanto menor sea la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que transporta. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre conduce a una disminución directa en el pH de la sangre, lo que hace que las proteínas de hemoglobina de la sangre liberen su carga de oxígeno. ¿Esto qué significa? El oxígeno viaja por todo el cuerpo a través de la hemoglobina. Y lo que Bohr descubre es que es el dióxido de carbono el catalizador para que la hemoglobina, que es la que está cargando el oxígeno, desde que el aire entra a los pulmones, llega hasta los alvéolos, que son estas bolsitas de aire donde sucede el intercambio de gases, de ahí la hemoglobina está cargando con el oxígeno, pero el dióxido de carbono es el catalizador para que esta hemoglobina suelte, libere el oxígeno y realmente pueda llegar a donde tenga que llegar, a todo nuestro cuerpo, nuestras extremidades y a nuestro cerebro. Si nuestro dióxido de carbono está muy bajo, la hemoglobina no pierde su afinidad, o sea, no pierde su atracción, se pega, no suelta el oxígeno y entonces no llega al resto del cuerpo. Te voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Cuando una persona está hiperventilando, por ejemplo, tiene un ataque de pánico, de ansiedad o de asma, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a respirar muy rápido, incluso por la boca, y creen que al respirar grande por la boca y rápido, acelerado y en esta parte superior, que realmente es una respiración superficial, lo que está haciendo es botar todo su dióxido de carbono, está dejándolo, sus niveles de dióxido de carbono bajan drásticamente. Y entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina, que es la que carga el oxígeno, no lo va a soltar. Y entonces el oxígeno no está llegando al cerebro, no está llegando a todo el cuerpo. Esto es una hiperventilación. Entonces necesitamos mantener ciertos niveles de dióxido de carbono para tener una buena eficiencia respiratoria. Y de hecho, los atletas top del mundo entrenan para aumentar la tolerancia al dióxido de carbono. Si pueden irse a altitudes grandes, arriba del nivel del mar, y esto va a obligarlos a aumentar esta tolerancia al dióxido de carbono, o muchos atletas lo que hacen es usar estas máscaras que te obligan a respirar por la nariz para tener menos oxígeno, menos aire y que tus niveles de dióxido de carbono se mantengan. O, por ejemplo, últimamente se ha visto a la tenista top del mundo, Iga Swiatek, taparse la boca con una cinta adhesiva y entrenar de ese modo, lo cual la va a obligar a respirar por la nariz y que sus niveles de dióxido de carbono no se bajen. Así que esto es algo muy importante, mantener nuestros niveles de dióxido de carbono arriba e ir aumentando la tolerancia a este gas. Ahora podemos ver claramente por qué estos dos gases son indispensables y no es que uno sea bueno y el otro sea malo, los dos se necesitan uno al otro, hacen un trabajo en equipo, necesitamos mantenerlos en equilibrio. Algunos beneficios de cada uno son: el oxígeno es esencial para todas las células del cuerpo, cambios químicos que transforman alimentos y líquidos en energía, repara las células, alimenta el cerebro, depura el organismo. El dióxido de carbono tiene una función en la vasodilatación, la dilatación también de las vías respiratorias, regulador primario del pH de la sangre, y es el catalizador para la liberación del oxígeno de la sangre a las células, esto por el efecto Bohr, y es un dilatador del músculo liso, que esté incrustado en circulación y bronquiolos de vías respiratorias inferiores. Es información muy compleja, bastante teórica, pero personalmente considero que entender este tema, entender el efecto Bohr, es lo más importante de la teoría. Así que te recomiendo que regreses al inicio del video, que lo veas las veces que sea necesario, hagas una pausa en esas partes que necesitas pensar un poco para asimilar la información, porque entender esto te va a ayudar a entender todo lo demás. Muchas cosas van a hacer clic, se va a conectar la información y va a ser más fácil entender el porqué
del resto de la información de este curso. Esto es todo por ahora y espero que esta información sea de gran utilidad y nos vemos en el próximo video.